Bendición a todos los hermanos, bienvenidos en esta noche a un estudio más de Elim Mission Christian Church en Sydney. Ahora es miércoles 10 de noviembre del 2021. Así que sean todos bienvenidos y nos vamos a adentrar a estudiar esta noche estos versículos sobre Noé. Amén. Amén. Entonces, como pueden ver, el tema, como ya lo mencioné, de Noé, un pregonero o un predicador de justicia, como dice la palabra del Señor. He puesto este esquema, este dibujo que me ha llamado mucho la atención poder verlo, aunque obviamente es un poco figurativo nada más y un poco quizás cómico, pero significativo. Ahí vemos los elementos que participaron o que están descritos en la palabra del Señor, aunque podemos ver allí una ballena junto al arca, podemos ver la jirafa y el elefante, y vemos la palabra de Dios que está fluyendo allí como un río. Pero sí, aparte de eso, solamente es una descripción de algún pintor. Si nos adentramos en esto, veamos, y quiero que leamos unos versículos, en el libro de Génesis, para poder quizá comenzar a analizar lo que es este tema. El 12 dice la palabra del Señor en Génesis: y por causa de las aguas del diluvio, entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves, y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé. En el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día, fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Amén. Estos son quizás los versículos iniciales que vamos a ver, y podemos notar aquí ya se describe el evento por el cual Noé había estado trabajando por tantos años, que ya vamos a ver más adelante. Y vemos aquí al mismo tiempo los detalles que todos hemos, ya sea leído, escuchado en otras prédicas, o quizás en alguna escuela dominical cuando estuvimos pequeños lo vimos, quizás en una película. Hay tantas formas, o en la misma tradición, donde se habla del arca, pero aquí se describe dónde sucedió. Lo interesante que podemos notar acá es los años de Noé. Dice el versículo 11 que eran 600 años de la vida de Noé. Es decir, cuando el diluvio comenzó, Noé tenía 600 años. Algo que nosotros no podemos visualizar. Algo que nosotros no podemos comprender. No existe en nuestro conocimiento ningún ser humano que podamos decir de 200 años, de 150 años. Lo más que sabemos de 100, 105 años. Y aquí estamos hablando de un hombre de 600, y al mismo tiempo estamos viendo a un hombre que todavía estaba muy fuerte, muy activo, obedeciendo la voz de Dios. Ahora, ¿quién era ese hombre, ese Noé? Veamos entonces, antes de adentrarnos en el estudio, exactamente veamos, como me gusta muchas veces presentar en forma gráfica, lo haré también una vez más, la genealogía o cómo descendió Noé. Recordemos que primeramente estaba la creación. Dios creó a Adán y a Eva. Sabemos que Adán y Eva tuvieron dos hijos al principio. Sabemos que fue Caín y fue Abel. Y conocemos la historia, como Caín mató a su hermano Abel. El primer crimen que se cometió
en la raza humana. Posteriormente, después de Abel, vino el otro hijo, el tercer hijo, que le pusieron como nombre Set. El tercer hijo que vino como, diríamos, a sustituir a Abel. Esa fue la primera parte, la primera generación, diríamos, después de Adán. Ahora, los descendientes de Caín fueron muchos. Una descendencia grande. De Caín vino su hijo Enoc. Este Enoc no es el Enoc que conocemos nosotros como el Enoc que fue trasladado al cielo. O sea, es otro Enoc, Enoc el cainita, el descendiente de Caín. Este Enoc engendró a Irad. Aquí aparecen unos nombres un poco trabalengua para nosotros. Melhuyael. Después de Melhuyael viene, voy a poner los lentes para asistirme, a Metusael. Metusael engendró a Lamec, y Lamec tuvo hijos con Ada, a Jabal y a Jubal, y Lamec también tuvo hijos con Zila, a Tubal Caín y a Naama. Estos fueron prácticamente en estas generaciones los descendientes de Caín. Obviamente Abel no tuvo descendientes. Veamos, Set tuvo como descendiente a Enos. Enos engendró a Cainán, Cainán a Mahalaleel, Mahalaleel a Jared, y Jared engendró a Enoc. Este Enoc que yo le he puesto acá justo, este Enoc fue el que fue trasladado y que caminó con Dios, dice la Biblia, y por eso fue trasladado. Este Enoc engendró por lo tanto a Matusalem, que es el hombre que ha vivido más en la historia bíblica. Después Matusalem engendró a Lamec, y Lamec engendró a Noé. Aquí es donde está Noé, del que vamos a estar estudiando esta noche. Y Noé, como podemos ver, tuvo 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Estos fueron las descendencias desde Adán y Eva hasta Noé y sus 3 hijos. El mismo gráfico lo muestro acá de una forma más amplia, pero es el mismo. Aquí están todas las 2 generaciones o las 2 descendencias de Caín y de Set. Entonces, que no se nos olvide, Noé es de la descendencia de Set, de la descendencia de Enoc, de la descendencia de Matusalén. Es decir, la rama en la cual Noé vino a aparecer fue más la rama más donde hubo un hombre justo. Aún Set se considera un hombre bastante justo. En cambio, Caín, por el otro lado, vemos que tuvo otra descendencia bastante difícil. Ok, para proseguir, vamos a ver algunos detalles de la vida de Noé. Este Noé, que dijimos, un hombre de 600 años cuando llegó el diluvio. Como podemos ver allí, habían transcurrido aproximadamente, dependiendo cómo se hacen los cálculos. Recordemos que en esa época las personas eran descritas por tantos años que vivían, pero entre medio engendraban a los hijos, y podían ver quizás nietos, quizás bisnietos. Pero de alguna manera u otra se puede calcular un aproximado de unos 1600 años desde la época de Adán y Eva hasta la época de Noé. Otro importante hecho es surgieron algunos dicen 8 generaciones, otros dicen 9 y otros dicen 10 generaciones. Depende igual cómo los cálculos se hagan, que son bastante difíciles de hacerlos por los años. Pero igual unas 10 generaciones transcurrieron desde la creación de Adán y Eva hasta la época de Noé. Pasaron una cantidad bastante grande de años. La Biblia dice, y aquí es donde podemos empezar a adentrarnos un poquito al tema, dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Que Noé fue justo ante los ojos de Dios. Que Noé era un hombre perfecto en medio de toda la generación de su época. Que Noé caminó con Dios. Todas estas descripciones se nos dan de este hombre. Por lo tanto, bajo estas descripciones es como podemos ver de que él fue el hombre indicado para desempeñar esa labor tan importante. Ese versículo en Génesis 6, 8 y 9 es donde dice eso. Dice, pero Noé halló
gracia ante los ojos de Jehová. Noé encontró gracia ante los ojos de Jehová. Recordemos un punto importantísimo, y es de que a esta altura, a este momento en la historia del género humano, no existía una relación directa, podríamos decir, de Dios, un trato de Dios directo, como lo podemos ver más adelante con la ley. Aquí todavía no existía la ley de Moisés. Aquí todavía no existía ese trato de Dios con Abraham, con Isaac, con Jacob, porque esos vendrían después. Aquí era un trato de una manera, diríamos, general. Después de la caída de Adán y Eva, Dios empezó a tratar con los hombres, con las mujeres de esa época, con las generaciones de esa época, de una forma general o quizás personal. Recordemos en el caso de Enoc, que ya dijimos, dice que fue un hombre que caminó con Dios. Es decir, tenían en su corazón, en su vida, esa revelación, lo cual los impulsaba a querer agradar a Dios. Por eso dice en Romanos que él da testimonio a través de la naturaleza. Es decir, que Dios se muestra en diferentes maneras, que no hay excusa, oh hombre, quien quiera que tú fueres. No hay excusa para no obedecer o para no seguir a Dios. Aquí encontramos en estos años, en esta época tan antigua, hombres que pudieron agradar a Dios. Entonces, uno de ellos, como digo, fue Noé. Halló gracia ante los ojos de Jehová. Además de eso, dice el versículo 9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. Varón justo. Halló gracia ante Dios y también era un hombre justo. Practicaba la justicia, el equilibrio, la equidad, lo correcto. Era perfecto en sus generaciones. ¿Qué es eso? Que a pesar de que en esa época, en todas esas generaciones había mucha maldad, mucho pecado, mucho alejamiento de Dios, mas sin embargo Noé se encontraba en una forma perfecta comparado con los demás. Con Dios caminó Noé. Qué maravilla. Con Dios caminó Noé. No tenía Biblia, recordemos, ni Antiguo Testamento ni Nuevo Testamento. Había sido transmitida la enseñanza de generaciones en generaciones. Había sido la revelación directa con Dios. Había sido la revelación de Dios en la naturaleza. Había sido su corazón que podía reconocer que había un Dios. Ese era Noé, el hombre perfecto. Y además podemos ver en la narrativa de su historia, podemos ver que fue un hombre obediente en todo. En primer lugar, cuando leemos la narrativa en el capítulo 6, 7, 8 de lo que se describe del diluvio, cuando él empezó a construir el arca, Dios le dio indicaciones específicas, bien detalladas, cómo tenía que construir el arca. Y él la siguió al pie de la letra. No solamente eso, recordemos que la Biblia describe que fueron más o menos 120 años que él se dedicó a construir esta barca, indicación que Dios le dio. 120 años. No se dio por vencido, fue obediente. Y algo tremendísimo de todo eso, que él estaba haciendo, construyendo algo que él no sabía qué era. Imagínense construir algo que uno no sabe lo que es. Y está bien hacerlo quizás un día, una semana, un mes, no digamos un año. Hacer algo. ¿Y qué es que estás haciendo? Pues estoy haciendo algo. ¿Para qué sirve? Pues para algo. ¿Y quién te ha dicho? Jehová me ha dicho. ¿Y cómo sabes? Pues él me dijo. Es decir, no hay una respuesta clara. No hay una respuesta concisa. No hay una respuesta científica para poder describir lo que Noé estaba haciendo. Construyendo. La Biblia dice que a esa altura de la época histórica de la tierra, todavía no había llovido. No sabía qué era lluvia. Mucho menos qué era andar en un barco. Pero sin embargo obedeció. Obedeció. Ahora creemos, hermanos, que recibió burlas de los demás.
En 120 años, ¿cuántas burlas él recibió? Le dijeron de loco para arriba, ¿no? Le han de haber dicho de todo, un viejo loco, viejo tarado. ¿Qué cosa le han de haber dicho? Porque como vamos a ver más adelante, la gente en esa época, sus designios eran malos. Entonces lo han de haber tildado de todo, menos de bonito, menos de inteligente, menos de sabio. Pero sin embargo, Noé se mantuvo obediente por 120 años. Increíble. Algo que Dios le dijo que iba a suceder y él se lo creyó. Se lo creyó a Jehová. Hermano, ahí es donde viene nuestra enseñanza, nuestro aprendizaje. Dios nos está preparando, dice, moradas. ¿Las comprendemos? No, no las comprendemos. Dios nos está preparando un cielo nuevo, una tierra nueva, donde muere la justicia. ¿Lo comprendemos? No, porque nunca lo hemos visto. Dios nos está hablando de una salvación eterna, o también nos habla de un infierno eterno. ¿Lo vamos a comprender? No. Igualmente que Noé. Nunca lo hemos visto. Pero por eso es donde entra nuestra fe en Dios. Sin verlo, lo creemos. Que Dios va a venir muy pronto y se va a llevar a su iglesia, donde aún muchos llamados cristianos se burlan de eso. Igual a la generación de Noé. Pero si usted lo cree, si yo lo creo, es porque Dios lo ha dicho, Dios lo ha demostrado en su palabra. Que lo comprendamos, que lo podamos explicar, no. Porque nunca jamás lo hemos visto, pero sí se lo creemos igual al diluvio que Dios le dijo a Noé que iba a suceder sin él jamás haber visto una gota de agua caer del cielo. Esa es la obediencia, esa es ser hallado justo, eso es ser un hombre que camina con Dios, eso es ser hallado lleno de gracia, hallar gracia ante Dios. Eso es en la vida de Noé. Ahora, otros detalles de Noé. Dice la Biblia que fue hombre de fe y temeroso de Dios. Un hombre de fe y temeroso de Dios. Leamos acá en Hebreos. En Hebreos 11:7 dice, por la fe, allí es un hombre de fe. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Todo fue fe. Todo. Igual a nosotros, todo es fe. Somos salvos, ¿por qué? Por medio de la fe. Redimidos por medio de la fe. Vamos a ver al Señor un día en la gloria. ¿Cómo lo sabemos? Por medio de la fe. Por eso Noé tuvo fe. Por la fe. Noé. Y por la fe, prácticamente la última parte acá del versículo dice, fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. En otras palabras, fue salvo por la fe. Nada más por la fe. Ese es un detalle que se describe ya en el libro de Hebreos, ya en el Nuevo Testamento, como los escritores del Nuevo Testamento lo podían ver. Otro punto importante dice que fue y ahí es donde titulé el tema esta noche, Noé, un pregonero de justicia. Pregonero quiere decir un predicador de justicia, que él vivió entre impíos. Y lo tremendo, hermano, que él predicó, como ya vimos, o él estuvo construyendo el arca y de hecho quizás hablándoles, explicándoles, queriéndoles decir que se salvaran por 120 años a toda la gente que llegó. ¿Cuánta gente creemos que Noé ha de haber invitado o les ha de haber hablado en 120 años? ¿A cuántos? Han de haber sido quizás miles, ya sea por burla o por lo que sea, pero él les ha de haber hablado cuando ellos se acercaban. ¿Y a cuántos salvó? ¿Cuántos? La prédica de Noé, del gran pregonero de justicia, ¿a cuántos impactó? Veamos, dice la Biblia, 2 de Pedro 2:5. Y si no perdonó al mundo antiguo,
sino que guardó a Noé pregonero de justicia o predicador de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Todos los demás, según este versículo, fueron simplemente impíos, no tenían piedad. Sin embargo, Noé les predicó por muchos años y no obedecieron. Hermanos, muchas veces uno piensa de que nuestro trabajo es ir a convencer a la gente. Muchos creen de que el trabajo del cristiano es ir a traer gente de todos lados que se conviertan. Eso sería lo ideal, pero en realidad no tenemos ese mandato. Tenemos el mandato de llevar la palabra a todo el mundo, predicar el evangelio a todo el mundo, pero no de salvarlos, porque eso corresponde a Dios, que toque los corazones y que esas personas dejen la impiedad y se vuelvan a Dios. No sabemos cuántos van a ser. Si Noé, siendo un gran pregonero de justicia, no logró nada más que a 7 en 120 años. Hermano, no nos desanimemos, si más al contrario, alegrémonos que podemos llevar o dar la palabra a quien sea. Sabemos que la semilla se siembra y que dará fruto si es la voluntad del Señor, porque son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Es lo que dice en el otro versículo en 1 de Pedro 3:20. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, dice, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Pocas personas. En realidad, Noé y sus hijos, las esposas de sus hijos y su propia esposa. 7 más y Noé 8. Pocos los escogidos. ¿Cuántas personas habían? Millones posiblemente. ¿Cuántos fueron salvos? 8. ¿Predicaron? Sí, 120 años. No escucharon. Estos son unos detalles generales, diríamos, sobre Noé. ¿Qué pasó con el arca? Dios le dio las instrucciones que construyera esta arca de 300 codos de largo, por 50 codos de ancho, por 30 codos de alto. Es más o menos 138, más o menos así se calcula, unos 138 metros de largo. Unos, ¿cuánto dice acá? Unos 28 metros y unos 14 metros de altura. Es decir, grande, 138 metros de largo, es más o menos, como nos dicen, 1/3 del tamaño del Titanic. Aquel famoso Titanic que dijo que ni Dios lo podía hundir y simplemente un pedazo de hielo lo hundió. Es como el arca de Noé, según estas medidas, era más o menos del tamaño de una cancha y media de fútbol. El tamaño, cuando uno va a correr a una cancha, unas 5 o 6 vueltas, ya uno está con la lengua de afuera. Imagínense construir de un tamaño de una cancha y media, más o menos, de madera específica. Ese fue el arca que Noé tuvo que construir. Algunos dicen que podrían caber hasta unos 250 camiones adentro. No vayan a decir que yo dije que Noé metió 250 camiones, no, que podían caber en ese tamaño unos 250 camiones o furgones de tren. Podían caber, tenía 3 pisos según dice en Génesis, el piso bajo, el en medio y el alto, 3 pisos. Y podían caber hasta unas 40,000 ovejas, si hubiera puesto solamente ovejas. Ese era el trabajo en el arca. Los animales obedecían, porque los animales que Noé pudo meter, de todos, parejas y parejas. Son detalles importantes que podemos ver sobre esa situación del arca. Ahora, entremos al punto importante. ¿Por qué Dios decidió mandar el diluvio? Dice la Biblia en el libro de Génesis, en primer lugar, que había mucha maldad. No había ley, como ya mencioné, no había ley de ningún tipo. Por lo tanto, había mucha maldad. Dice la Biblia en Génesis 6:5, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra,
y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. ¿Les parece conocido esa descripción? ¿Les parece conocida esa descripción de la generalidad humana? Dice, mucha maldad en la tierra. La maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo lo que surgía del corazón de ellos era continuamente a hacer el mal. Hermano, lo mismo que está pasando hoy en día. El corazón de la mayoría de las personas, cada día más, y quizás cada día las personas entre más jóvenes y más jóvenes, niños hoy en día, están dedicados simplemente a querer producir maldad. Esa era la misma situación que había en los años o en los días de Noé. ¿Qué más? Dice Génesis 6, del 11 al 12, dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Todos se habían degradado, se habían hecho violentos, dice acá. Había mucha violencia. No le gustaba que el otro opinara algo diferente, se eran capaces y lo mataban, lo censuraban, lo prohibían si algo otro pensaba algo diferente. Lo mataban, eran violentos. Solamente lo que ellos querían. Toda carne se había corrompido. Todos habían hecho mal. Entonces, esta era la condición del mundo en el cual Noé se encontraba. Además de eso, se habían dado degeneraciones físicas posiblemente. Dice el capítulo 6, versículo 4, había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Este versículo ha sido bastante quizás controversial para algunos, pero quizás confuso para otros, porque aquí hay ciertas palabras que se usan. La palabra gigantes que se usa es la palabra nefilín, que se usó, y esa es la que se ha traducido en unas partes, por ejemplo acá gigantes. En otras partes de la escritura se han traducido como caídos. Entonces tienen diferentes nombres. En otras partes, otras traducciones no lo traducen, simplemente dice había nefilines en la tierra en aquellos días. Eran gigantes, dice. Eran gigantes los cuales habían surgido cuando los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres y se acercaron a ellas y tuvieron hijos con ellas. Es algo que no se comprende quiénes fueron esos hijos de Dios. Lo importante que podemos ver acá, que eran gigantes, es decir, habían cambiado, había sido una transformación física, ya sea por forma genética, por forma, qué sé yo, en qué manera se mezclaron, que surgieron estos grandes hombres gigantes, o estos nefilines, y no sé si no eran gigantes, eran otra característica. Entonces, no era en realidad el propósito que Dios tenía para los que Él había creado como Adán y como a Eva, creados del polvo, personas con las mismas características. Ellos ya se habían degenerado. Y esto lo encontramos hoy en día. La degeneración, ya sea por gusto, ya sea por experimento, esta degeneración genética, queriendo manipular al ser humano para producir un nuevo ser humano, el transhumanismo que se llama. Esto está funcionando perfectamente hoy en día. La ciencia y hombres con depravación quizás mental, con depravación de corazón,
están practicando, están funcionando en esto desde hace muchos años, queriendo crear el hombre perfecto. Entonces esto está funcionando exactamente hoy en día, de diferente índole, por diferente propósito, pero el resultado final viene pareciéndose. Y en esta condición se encontraba el ser humano en aquella época, por lo cual Dios decidió mandar el diluvio. Jesús nos dijo, cuando los discípulos le preguntaron cómo sería, cuándo sería el fin de la época, del fin de los años, el fin del mundo, el Señor les dice en Mateo 24, 37 al 39, les dice, más como en los días de Noé, así como era en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Por qué? Dice, porque en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también, dice, la venida del Hijo del Hombre. Entonces el Señor sabía que la condición humana iba a degradarse de la misma forma como existió en aquella época antes del diluvio. Comiendo, bebiendo, dándose gusto, dándose sus propias satisfacciones. Degeneración sexual. Había degeneración de todo tipo, placeres. Y no querían entender, dice el versículo 39, y no entendieron. Y allí entonces se cumple lo que dijimos, que Noé predicó 120 años y no se arrepintieron, porque no comprendieron, no entendían, no querían entender. No hay peor ciego que el que no quiera ver. Y esto fue lo que el Señor advirtió que existiría en los días de Noé. Era una sociedad, esta sociedad de Noé, era una sociedad avanzada en muchas formas. Quizás no lo sabemos y no tenemos vestigios. ¿Por qué? Porque el diluvio cubrió y destruyó todo. Pero en Génesis 6.1 dice que se multiplicaron. Se multiplicaron. Esa palabra multiplicar quiere decir que se incrementaron en número. La población, como ya dijimos, había quizás unos 1600 años desde la época de Adán. Entonces había una población inmensa sobre la faz de la tierra. Capítulo 4 y versículo 17 dice que construían ciudades. Construían ciudades. Porque había mucha gente, habían ciudades. Criaban ganados. Muchas veces se cree que esa generación eran unos trogloditas que vivían en unas cuevas. No, eran personas avanzadísimas. Tocaban instrumentos musicales, dice el capítulo 4, versículo 21. También ahí mismo el capítulo 4 dice que trabajaban con metales como bronce y con el hierro. Habían aprendido a hacer el bronce, la mezcla de metales, a usar el hierro. Imagínense si las personas vivían 500 años, 600 años, 800 años y todavía eran fuertes, activos. ¿Cuánto conocimiento no se podía transmitir en todas esas generaciones? Lo que tal vez aprendieron de a poquito hacía 500 años atrás, hoy 500 años más tarde, ya podían perfeccionarlo. Y al mismo tiempo venían otro montón de 500 añeros y empezaran a compartir lo que sabían, lo que habían aprendido. Es decir, por eso era una población que se multiplicó. A los 500 años todavía engendraban hijos. Entonces tenían un montón de hijos y tenían ese conocimiento que se iba transmitiendo entre ellos mismos. Tal vez alguien decía, voy a aprender a tocar un instrumento a los 400 años. En unos 200 años más voy a perfeccionarlo. Imagínense, que hoy en día no podemos hacerlo ni en los años que tenemos, unos 40, 50, 80 años, ya estuvo. Ya no podemos más, los dedos se nos traban, acalambran, los oídos ya no funcionan. Entonces, por eso el conocimiento nuestro es bien limitado. Podemos transmitirlo en un pequeño tiempo. Ellos no, era cantidad amplia. Por eso tenían esos años y podían practicar aún la maldad con mucha experiencia de maldad. Entonces, por eso vemos que esa situación de esa época no era tan sencilla como se nos parece.
Era una sociedad amplia, creciente. Y por eso dice que Dios se le acercó a destruirlo, por esa situación que se encontraban. Ahora, cuando entraron al arca Noé y su familia, pasaron todos los 40 días y 40 noches de lluvia. Después tuvieron que esperar. Al final, prácticamente un año, pudieron ya ellos salir del arca. Ese año tuvieron que alimentar a los animales, tuvieron que vivir allí encerrados, como a algunos nos ha pasado. Pero en esa época fue por orden de Dios, por la protección de ellos realmente, para que no murieran ahogados. ¿Y qué pasó después cuando salieron a tierra? ¿Fue el mismo corazón con el que entraron? Posiblemente sí. Pero ellos pudieron comprender de que ese Dios merecía lo mejor. ¿Qué hizo? ¿Qué hicieron ellos después? Empezaron, dice, esta es prácticamente característica del pacto de Dios con Noé. El pacto de Dios con Noé tenía ciertas características. Dios dijo que iba a mostrar el arco iris en el cielo para acordarse y no destruir más la tierra. Pero cuando hay un pacto, hay ese acuerdo entre las dos partes. ¿Qué es lo que a Noé y su familia le correspondía? Hacer ciertas cosas, por ejemplo, adorar a Dios y no a los ídolos. Dice Génesis 8:20, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Fue el primer aspecto que hizo, adorar a Dios y no a los ídolos, que quizás antes ya la sociedad donde ellos estaban lo habían hecho, ahora no, solamente al único Dios. Esa era una característica que el nuevo hombre que había salido del diluvio ya podía dedicarse a Dios, adorar solo a Dios, establecer orden en la tierra y justicia. Dice que porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, dice, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. En otras palabras, dice, tiene que haber justicia, tiene que haber orden en esta tierra. No puede haber muerte. ¿Por qué? Porque la vida, dice, y la imagen de Dios es hecho en el hombre. No pueden matar. Entonces les dio orden, les dio justicia, les dio leyes, podríamos decir, naturales, para que ellos se pudieran mantener firmes, correctos. No podían matar. Hoy en día se deleitan en matar a los babies, especialmente a los bebés en el vientre, abortos, diferentes nombres le llaman, free choice, o que se escoge, pero no, es la imagen de Dios que están matando. Por eso Dios los permitió a Noé. ¿Qué más? Dice que no iban a cometer inmoralidad sexual como estaban acostumbrados antes. Dice, mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Es igual a lo que Dios le dio la orden a Adán y a Eva, que se multiplicaran. Es decir, que por lo tanto el hombre dejará a su padre, a su madre, se unirán a su mujer y serán una sola carne. Esa misma enseñanza se las pasó a Noé y su descendencia. Es decir, que no hubiera desórdenes de adulterio, de fornicación o de lo que fuese, sino correcto, para multiplicarse correctamente. Que no iban a venir los hijos de Dios a meterse con las hijas de los hombres, los nefilines otra vez. Nada de eso. Que todo iba a estar ya con moralidad. Que había que respetar y no robar. Aquí les da de que, dice, en vuestras manos os son entregadas. Es decir, todo lo que hay en la tierra, en los cielos, las aves, los animales, en tus manos son entregados. Es decir, si son entregados en sus manos, son suyos. El otro va a tener lo suyo. No se lo va a quitar a usted. ¿Por qué? Porque cada uno va a tener lo propio, ha sido entregado en sus manos. No va a ser arrebatado de sus manos. No va a haber respeto, no va a haber robo, no va a haber hurto.
como quizás había mucho en la época antigua. ¿Qué más les da? Dice que noten, no va a haber crueldad, dice. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Miren bien este versículo. Aquí no está hablando de la ley de Moisés todavía. Aquí no está hablando de la transfusión de sangre de los testigos de Jehová. No, nada de eso. Aquí está diciendo, no comeréis carne con su sangre. ¿Qué es eso? Que en su vida, en otras palabras, no se van a comer a los animales vivos. No se van a comer a los animales vivos. No sean crueles, hombre. Hagan las cosas correctas. Eso era. Protección del entorno. Hoy en día están hablando mucho de la naturaleza, del global warming o de todo lo que se están inventando para seguir asustando a la gente. Nosotros tenemos la autoridad para proteger a la naturaleza, no con fines de lucro, no con fines de asustar a los demás, no con fines de engañar a los demás, no con fines de adquirir beneficios, no, simplemente porque el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestras manos son entregados. Es decir, en nuestras manos está, por lo tanto, el justo tiene cuidado de sus animales, dice en el libro de Proverbios. El justo tiene cuidado de sus animales, mas el perverso se enseñorea de ellos. Entonces, esto eran las características que el pueblo o los descendientes de Noé podían ya disfrutar en su nueva vida. Entonces, antes del diluvio, ¿qué había? O después del diluvio, ¿qué había? Antes del diluvio había maldad. El corazón de todos de ellos era continuamente al mal. Después del diluvio dice que podían adorar a Dios y no a otros dioses, no a otros ídolos. Ya su corazón no iba de continuo al mal, sino su corazón iba de adorar a Dios. ¿Qué más hacían antes del diluvio? Cada uno hacía lo que se le antojaba. No tenía orden. Ahora sí van a tener orden y justicia. ¿Qué más hacían? Los hijos de Dios se acercaron a las hijas de los hombres, inmoralidad sexual. ¿Qué va a haber ahora? No va a haber inmoralidad sexual, sino que va a haber esa unión como Dios siempre lo había planeado. Antes del diluvio habían placeres, dice, como dijo el Señor Jesucristo, casándose y dándose en casamiento, como en Lucas dice, embriagándose, bebiendo. Ahora ya no, iba a haber respeto, ya no iba a haber hurto, no iba a haber que andar cuidándose del otro. Que había antes rechazo a lo bueno. Pues no entendieron, dice la Biblia, que Noé les predicó y no entendieron. Ahora van a ser hombres que no van a ser crueles, van a entender todo lo que están haciendo. La tierra era corrompida y violenta antes, ahora este hombre que salió del diluvio van a proteger a su entorno. Hermano, esto era lo que se mostraba o se muestra en la Biblia sobre la condición del ser humano por la cual Dios la destruyó, y eso se vuelve a repetir más adelante. Supimos el caso de Sodoma y Gomorra, lo mismo, las mismas características tenían: inmoralidad, perversos, pecadores, ofensivos, todo eso, y Dios los destruyó. Quiero finalizar con un ejemplo más que encontramos en el libro de Habacuc. En el libro de Habacuc, el profeta nos habla de algo parecido. Dice la profecía que vino al profeta Habacuc. Decía Habacuc: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Habacuc estaba deprimido por ver tanta injusticia. Clamaba a Jehová y él veía que no había respuesta. ¿Por qué me haces ver iniquidad?, le decía. Y haces que vea molestia. ¿Por qué? Destrucción, dice, y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada, dice, y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Mirad entre las naciones y ved
y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare no la creeráis, dice. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos. Ahí viene el juicio. Nación, pero ¿quién eran estos caldeos? Eran crueles, presurosos, que camina por la anchura de la tierra para robar, para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. Eran terroristas. Y de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror, por eso digo eran terroristas, va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes a la burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego dice, pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo sus fuerzas a su Dios. Es decir, la descripción que Habacuc muestra es una descripción de una sociedad, tanto del pueblo de Dios supuestamente, como de los que estaban fuera, como de los caldeos, unos pueblos perversos. Por ejemplo, ellos dicen aquí que hay violencia, hay iniquidad, hay molestia, hay destrucción y violencia, hay pleito y contienda, no hay ley, la ley es debilitada, no hay justicia según la verdad, el impío asedia al justo, la justicia torcida, nación cruel, posee morada ajena, su propia justicia, sigan a dioses extraños. Todas estas características se muestran en esos versículos del profeta Habacuc, que esa era la condición del ser humano en esos días de Habacuc. Para la época de Habacuc ya habían pasado miles de años desde el diluvio, pero el hombre vuelve a caer a lo mismo. El corazón del hombre sigue continuamente al mal, donde quiera que esté. Por eso el Señor Jesucristo dijo que en los últimos días, antes que Él venga, el mundo va a ser igual a los años antes del diluvio, en los días de Noé. Igual a estos de Habacuc, igual a los de Sodoma y Gomorra. Violencia, injusticia. Hermanos, hoy en día usted quiere hacer algo correcto, algo adecuado, lo van a tildar de loco, lo van a tildar de perverso. Si usted quiere mantenerse en equilibrio, si usted quiere mantenerse en equidad, va a ser titulado de cualquier cosa, y si es posible, como a muchos ha pasado en estos últimos meses, a muchos siervos de Dios los han metido en la cárcel por defender su posición. La justicia, el número 9 que tengo allí dice la justicia retorcida o torcida. A lo malo se le llama bueno. A lo bueno se le llama malo. Eso es lo que dice también la Biblia. Entonces, esa condición del ser humano que sucedió en los años antes de Noé está pasando hoy en día de una forma incrementada. ¿Por qué? Porque el Señor viene pronto. Si no escaparon en la época del diluvio, no se escapará ahora, pero nuestra misión es seguir firmes y seguir anunciando aunque se burlen. Seguir diciendo la verdad aunque no la escuchen. Finalmente el Señor le dice a Habacuc, capítulo 2, versículo 1 al 4, sobre mi guarda estaré, dice Habacuc, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá. Entonces Habacuc pedía a Dios que le mostrara, que lo librara, que lo guardara, y veía que no sucedía nada. Finalmente él dice, me quedaré de pie, velaré, estaré despierto hasta que se me diga algo, hasta tener una respuesta y hasta que saber qué he de responder tocante a mi queja. Yo me he quejado, el mundo sabe que yo me he lamentado, y ¿qué le voy a decir? Voy a esperar a ver qué Dios me dice. Y Jehová, dice el versículo 2, me respondió y me dijo,
Escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Dice versículo 3, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y demás, como ya dijimos en hebreo, que por la fe fue hecho Noé heredero de la justicia que viene por la fe. Fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. El justo por la fe vivirá. Seamos atribulados, seamos acongojados, seamos, qué sé yo, lo que el mundo nos tira encima, pero tenemos que estar firmes, tenemos que estar dichosos y esperando con el pie firme de que aquel día llegará. Y dice ahí, y no tardará, y no tardará. Hermanos, aprendamos de Noé, aprendamos de la historia de los eventos que han sucedido, porque han sido escritos para nosotros. Y quiera Dios de que tomemos fuerza en el medio de la maldad, en el medio de la acechanza. Tomamos fuerza y sabemos de que si nos mantenemos firmes, el Señor cumplirá y no tardará. Padre bueno que estás en gloria, gracias Señor, porque hace miles de años tú escogiste a tu siervo Noé, los libraste con su familia. Otros años, miles después, a Lot, y así le diste esa visión a Habacuc de poder ver y poder soportar en medio de la maldad. Y la misma palabra nos ha dicho que en los últimos días será igual, y lo estamos viviendo. Por lo tanto, Señor, ayúdanos a ser fieles y permanecer firmes a tu llamado, firmes a lo que hemos creído, porque ese día se acerca. Gracias, Señor, te lo agradecemos y tu bendición la recibimos por el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos, que el Señor les siga bendiciendo y no desmayemos porque el que ha de venir vendrá.